tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos al segundo día en el devocional semanal. Y estamos esta semana con el tema Jesús murió por los impíos. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, y durante toda esta semana vamos a estar en estos tres versículos. Dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. De ahí nuestro tema de esta semana. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice el apóstol Pablo que es muy raro que las personas mueran por otras personas, que den su vida por otras personas. Puede que eso se dé quizás en alguna guerra o en alguna catástrofe o accidente, que alguien por salvar a otro pierda la vida. Pero no es algo muy común, es raro. Es raro, incluso aún muriendo por alguien que sea una buena persona, es raro que eso suceda. No estamos acostumbrados a escuchar cosas así. Y una persona que llegue a hacer eso, que dé su vida para salvar a otros, que muera en lugar de otros, de una persona buena, que necesita ser salvada o rescatada de algo, esa persona sería considerada un héroe. Sería considerado una persona muy altruista, una persona realmente de gran carácter. Pero cuando leemos la palabra de Dios, nos dice que Jesucristo murió por los impíos. O sea, no murió por los buenos. Déjeme contarle una anécdota que viene del siglo XVII, en la época de que Oliver Cromwell gobernaba en Inglaterra. Se cuenta, mejor dicho, él era general del ejército en Inglaterra. Y se cuenta que un soldado, bajo las órdenes de Oliver Cromwell, cometió un delito menor, pero que aún así, aunque había cometido un delito menor, este joven soldado fue condenado a la pena de muerte. La novia de este joven fue ante los jueces a interceder por perdón y misericordia para su novio, pero no logró revocar la sentencia. Incluso intercedió ante el verdugo para que no ejecutara a su novio, pero tampoco pudo conseguir nada con el verdugo que tenía que ejecutar la sentencia. Iba a morir ejecutado en la plaza mayor de la ciudad a la hora del toque de queda. Cuando sonaban las campanas, era el toque de queda, y en ese momento, al sonar las campanas, a este joven soldado le iban a cortar la cabeza. En su desesperación, esta novia, no habiendo tenido éxito con los jueces ni con los verdugos, dice la historia que se escondió muy temprano en la mañana, se escondió en el templo, en el convento que estaba alrededor de la plaza, y sin que nadie la viera, subió hasta la cima del campanario, o sea, hasta donde estaba la campana. Dicen que el campanero era bastante sordo y que ella, en un descuido del campanero, mejor dicho, antes que el campanero llegara para tocar el sonido de la campana en el toque de queda, ella se subió a la campana y se abrazó al badajo de la campana. ¿Qué es el badajo? Es la bola de acero de la cual el campanero tira con la soga, y esa bola golpea contra la campana de acero para dar su sonido. Cuenta la historia de que esta joven se abrazó a esa bola de acero y el campanero empezó a tocar la campana como era costumbre en la hora del toque de queda. Y empezó a tocar, y como era medio sordo, él no se percataba que la campana no estaba sonando, pero lo que sí estaban sonando eran los huesos y el cuerpo de esta joven que estaba siendo azotado contra la campana de acero sin ningún tipo de piedad ni defensa. Mientras tanto, en la plaza,
Todos estaban esperando el sonido, el toque de la campana para ejecutar al muchacho y cortarle la cabeza, pero el sonido de la campana nunca había llegado. El campanero, que percibía que la campana no sonaba como antes, insistió con más fuerzas, y con más fuerzas esta joven fue azotada y golpeada contra la campana de acero. Cuenta la historia que cuando el campanero terminó de hacer los golpes que tenía que hacer, se fue, y ella, como pudo y con las pocas fuerzas que tenía, lastimada y sangrando, descendió del campanario y se dirigió corriendo a la plaza mayor para ver cuál había sido la suerte de su novio. Dice la historia que al llegar al lugar de la ejecución encontró a Oliver Cromwell, a los soldados y el pueblo reunido alrededor de la plaza, nerviosos porque no había sonado la campana. Ella irrumpe entre la multitud y al verla el general Cromwell, sangrada y lastimada, le pregunta qué le había pasado, y ella le cuenta con detalle lo que había hecho para salvar a su novio. En ese momento el general Cromwell, conmovido por lo que la joven había hecho por su novio, decidió ponerlo en libertad y perdonarle la pena de muerte que había sobre él. Ella lo hizo por él, pero lo hizo porque era su novio, ¿sí? Ahora yo te pregunto, ¿alguna vez escuchaste la historia de alguien que haya dado su vida y haya muerto por un miserable, por un malvado, por un perverso? ¿Escuchaste alguna vez una historia como esa? No, no la escuchaste. Y si la escuchaste, es la única historia que existe. Si la escuchaste, es la historia de Cristo. Allí está el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Jesucristo no murió porque nosotros éramos buenos. Jesucristo no murió por nosotros porque nosotros éramos agradables, porque nosotros éramos atractivos en alguna manera moral o espiritual hacia la persona de Jesucristo. Ese es el amor de Dios para con nosotros a través de Cristo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie jamás osaría morir por un malvado, por un perverso, por alguien que es terrible y que es una mala persona. Pero este es el amor de Dios. El amor de Dios que brota del carácter de Dios, porque Dios es así. Dios es amor. ¿Cómo voy a dudar del amor de Dios si cuando era pecador y era rebelde, malvado, perverso y enemigo de Dios, Dios envió a su Hijo a dar su vida en rescate por mi propia vida? Él murió por mí, no porque yo era bueno. Él murió por mí porque Él me amaba a pesar de lo que era. Y Cristo en la cruz murió por vos a pesar de lo que vos eras. Y esto se explica por el carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Y no es un amor como el nuestro, que nosotros amamos a los que nos aman. Él nos amó a nosotros cuando aún nosotros le odiábamos, lo detestábamos, lo rechazábamos y no queríamos saber nada con Él. Aún así, por amor, Él dio a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Este es el mensaje del Evangelio. Y esta es la buena noticia de la salvación. No importa quién sos, no importa lo que hayas hecho en tu vida, Dios te ama y te lo demostró en la cruz del Calvario, cuando dio a su Hijo para morir por todos nosotros los pecadores. Que Dios te bendiga mucho y que a través de esta palabra quiera Dios, por el poder del Espíritu Santo, abrir tu corazón y recibas a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y si ya lo recibiste y Él es tu Salvador, que seas agradecido por este amor inmerecido que Él derramó sobre nosotros cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Dios te bendiga y mañana nos volvemos a encontrar.